estas preguntas puede ser que entren al examen y también me puedan apoyar y me puedan contestar, ya que la participación tiene un valor de 10 puntos. Entonces, espero que estén muy bien y bueno, daremos inicio a este curso. Como les indicaba, a modo de repasar lo que habíamos visto en la anterior clase, vamos a ver algunos conceptos relevantes y fundamentales al momento de entender el régimen autonómico. Ya en la anterior clase habíamos repasado el desarrollo histórico, un poco más a detalle algunos conceptos vinculados al nuevo Estado compuesto y también a lo vinculado a qué se entiende por autonomía en nuestro país. Es por eso que lo que sí es muy importante que se nos quede presente esta clase es algunos criterios muy necesarios para entender la nueva Constitución y el régimen autonómico vigente. Como les había indicado, en cualquier momento, si tienen alguna duda, les rogaría que me hagan la consulta. Igual, pasada esta parte del repaso, vamos a hacer alguna ronda de preguntas y ahí espero que alguien se anime a contestar. Caso contrario, igual voy a empezar a señalar a algunas personas para que me puedan contestar estas preguntas. Para empezar, como les indicaba, la autonomía en nuestro país ha sido establecida en la Constitución del 2009, determinando que Bolivia se constituye en un Estado compuesto, plurinacional, con autonomías. La autonomía en Bolivia implica, como ya habíamos visto en la anterior clase, algunos elementos o características. La primera de estas características viene a ser la elección de autoridades. La elección de autoridades disculpen. Continuando, como les decía, la elección de autoridades, ¿no? Que viene a ser un mecanismo por el cual se desarrolla el sufragio universal, o sea, a través del sufragio o el voto popular lo que se hace es elegir a nuestras autoridades, determinar quiénes van a ser las autoridades encargadas de administrar los recursos, de dirigir en sí la administración pública dentro de nuestro determinado municipio. Asimismo, como les indicaba, también otra de las características fundamentales que tiene la autonomía viene a ser la administración de recursos. Esta administración de recursos que implica en sí la posibilidad de que los gobiernos autónomos puedan de alguna manera gestionar sus recursos, es decir, determinar cómo los van a utilizar para el desarrollo de sus competencias, responsabilidades y atribuciones, y también de alguna manera generar nuevos recursos, es decir, a través de esta posibilidad o de esta característica de la autonomía, lo que va a posibilitar es que los distintos niveles de gobierno, tanto el nivel central del Estado como los gobiernos departamentales o municipales, puedan generar recursos, y es importante esta característica en este curso porque está vinculado también a la creación de tributos. A través de la creación de tributos lo que se estaría haciendo es generar la posibilidad de que se generen recursos para que estos puedan ser utilizados en la satisfacción de las necesidades. Como ya les había indicado en la anterior clase, al hablar de tributos entendemos a los impuestos, a las tasas, a las patentes, a las contribuciones especiales, que vamos a ver un poco más adelante. Por otra parte, también tenemos que considerar que la autonomía implica el ejercicio de las facultades que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Es decir, en la Constitución Política del Estado y también en la Ley Marco de Autonomías se establecen facultades para los distintos órganos de los gobiernos autónomos. En primera instancia se establece como facultades del órgano legislativo o deliberativo, la facultad legislativa, la facultad deliberativa y la facultad fiscalizadora.
Y por otro lado, para el órgano ejecutivo se determinan dos facultades, las cuales van a ser la facultad ejecutiva y la facultad reglamentaria. Por otra parte, es importante y muy relevante el considerar que nuestro país está ligada a las competencias, que como les había indicado en la anterior clase, es un mecanismo por el cual en la Constitución Política del Estado se ha determinado qué es lo que puede hacer cada nivel de gobierno, es decir, qué es lo que va a poder hacer el nivel central del Estado, qué es lo que va a poder hacer el nivel departamental, el nivel municipal, el nivel indígena, originario campesino o el nivel de gobierno regional. Entonces, a través de estas competencias lo que se hace es definir esos límites, ¿no? Definir qué es lo que va a ser un nivel de gobierno y qué es lo que va a ser otro nivel de gobierno, con el objeto de que no se dupliquen estas funciones y no sean realizadas por dos niveles de gobierno, lo cual genera una igualdad jerárquica o un rango constitucional similar entre todos los niveles de gobierno. Es decir, en el marco de estas competencias que les había explicado anteriormente, se va a definir que los niveles de gobierno tienen esta igualdad de jerarquía, es decir, si un nivel de gobierno se le ha otorgado una competencia vinculada a transporte interdepartamental, pues solamente este nivel central del Estado, en este caso, podría ejercer sus competencias vinculadas a este transporte interdepartamental, y no así el nivel municipal. Sin embargo, si hablamos de algún tipo de transporte urbano, esta es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales y por lo tanto el nivel departamental tampoco debería poder ejercer. Entonces, en eso es que se basa la igualdad jerárquica o el rango constitucional, en el marco de las competencias y responsabilidades asignadas a los distintos niveles de gobierno. También podemos ver, como les indicaba, que los gobiernos autónomos y el nivel central del Estado está compuesto por órganos, ¿no? La estructura de cada uno de estos niveles de gobierno se encuentra establecida en este cuadro, como pueden ver en sus pantallas. En el caso del nivel central del Estado, está conformado por 4 órganos. El primero, que es el órgano ejecutivo, a la cabeza de un presidente. Y luego tenemos el órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Luego tenemos el órgano judicial y también el órgano electoral, 4 órganos. A diferencia de los gobiernos autónomos departamental, municipal y regional, que están constituidos por 2 órganos, un órgano ejecutivo y un órgano deliberativo. En el caso de la gobernación o los gobiernos autónomos departamentales, tenemos al órgano ejecutivo, que está a la cabeza del gobernador departamental, y a la Asamblea Legislativa Departamental, que se constituye en el órgano legislativo. Luego tenemos al gobierno autónomo municipal, a la cabeza del órgano ejecutivo, el alcalde, y el órgano legislativo conformado por el consejo municipal. El gobierno autónomo regional, que como les indicaba, por ahora solamente hay un caso, que es el gobierno autónomo regional del Gran Chaco, está conformado igual por un órgano ejecutivo a la cabeza de un ejecutivo regional, y además por una asamblea regional que se constituiría en un órgano deliberativo. Y por último, los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, que estos van a tener los órganos que ellos consideren necesarios, es decir, va a ser el estatuto que crea o que regule la estructura de los órganos del gobierno autónomo indígena, originario, campesino, el cual va a definir cómo va a estar constituido, es decir, si va a contar con un órgano, solo órgano ejecutivo, o va a contar con 3 o 4 órganos, ¿no? Esto dependerá de cómo quiere dividir sus funciones y la estructura de este gobierno autónomo indígena, originario, campesino. Luego podemos ver, como les indicaba, este es un tema muy importante, las facultades. Estas facultades, como les decía anteriormente, es parte de la autonomía, del concepto de autonomía que se estableció en la Constitución. Es por eso que se debe entender que los distintos órganos, tanto el órgano deliberativo o legislativo y el órgano ejecutivo, tienen estas 5 facultades. En el caso del órgano deliberativo tenemos la facultad legislativa, la facultad deliberativa y la facultad fiscalizadora. En el caso de la facultad legislativa, esta se constituye en una facultad a través de las cuales se posibilita la emisión de leyes. Es decir, en esta facultad lo que se hace es elaborar normativa en las materias que estén vinculadas a las competencias
que se les ha asignado a los gobiernos autónomos, tanto competencias como también responsabilidades y atribuciones. Por otro lado, como les indicaba también, se cuenta con la facultad deliberativa, que viene a ser esta capacidad de debatir y tomar decisiones de forma consensuada, es decir, que nuestros representantes en los distintos órganos ejecutivos, ya sea en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental o hasta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que hacen es debatir, ¿no? Y realizar diálogos en el cual se determinan cuáles son las mejores medidas regulatorias que se deberían considerar al momento de establecer la normativa para regular competencias vinculadas a telecomunicación o vinculadas en sí a la satisfacción de las necesidades de la población. Entonces, esta facultad deliberativa viene a ser esa capacidad que se tiene, esa capacidad de debatir, ¿no? Esa capacidad de dialogar entre ellos para tomar decisiones, pero de manera consensuada, es decir, que de una manera tal que pueda satisfacer a la mayoría de nuestros representantes en estos órganos legislativos o deliberativos. Y la facultad fiscalizadora, que viene a ser la última facultad del órgano deliberativo, que se encuentra vinculada en sí al control que se realiza sobre el órgano ejecutivo, es decir, de alguna manera se establece cuáles van a ser los mecanismos para que el órgano ejecutivo genere una buena gestión pública, es decir, haga un uso adecuado de los recursos públicos. Y a través de esta fiscalización lo que va a hacer es controlar eso, ¿no? Velar por un buen uso de los recursos y además velar por que no se esté vulnerando las competencias o no se esté vulnerando las leyes que haya emitido este órgano deliberativo. Por otro lado, hablando del órgano ejecutivo, tenemos por un lado la facultad reglamentaria, que viene a ser igualmente, como veíamos en el órgano deliberativo, la posibilidad de emitir normativa, pero normativa reglamentaria, es decir, a través de esta facultad, el órgano ejecutivo lo que hace es reglamentar la ley, va a emitir normativa que se enmarque en la ley que haya emitido el órgano deliberativo en el marco de sus competencias. Y por otro lado, también tiene la facultad ejecutiva, a través de la cual lo que se va a hacer es administrar la cosa pública, ejecutar la ley y las normas reglamentarias. Es decir, de esta manera se va a aplicar la norma, es decir, en el marco de esta facultad ejecutiva lo que se hace es determinar cómo se va a administrar la cosa pública y cómo se va a ejecutar las responsabilidades y atribuciones que se han determinado tanto en la ley como en la reglamentación. Por otro lado, también habíamos visto el día lunes lo que es competencia, para poder entender claramente lo que viene a ser el actual régimen autonómico. Tenemos que entender qué se va a considerar una competencia respecto a las tareas que se han asignado a los distintos niveles de gobierno. Es decir, competencia desde un punto de vista establecido en la Constitución Política del Estado se debe entender como una titularidad de atribuciones de un nivel de gobierno sobre materias determinadas en la Constitución Política del Estado y la ley. Como les indicaba, la Constitución ha asignado competencias a los distintos niveles de gobierno, y es por eso que esas competencias que se les ha asignado se ven titulares. Es decir, si se le ha asignado una competencia al gobierno autónomo municipal o al gobierno autónomo departamental, este gobierno autónomo al que se le asignó la competencia viene a ser el titular de esa atribución, siendo este el único que puede ejercer esa competencia. Y también se ha dado una distribución en base a materias específicas, como les indicaba, ¿no? Podríamos hablar materias sociales como salud, educación, donde se ha hecho una diferenciación de qué es lo que va a realizar cada nivel de gobierno. Lo mismo pasa con seguridad ciudadana, o podría pasar con el tema de transporte, donde se ha determinado claramente cuáles van a ser las tareas que va a tener que desarrollar el municipio, el departamento y el nivel central del Estado. Por otro, habíamos visto que la competencia, para poderla entender mejor, se la puede dividir en tres dimensiones. Por un lado, la dimensión jurisdiccional o territorial, en la cual se determina dónde se va a aplicar esta competencia, es decir, en qué jurisdicción. Ya puede ser una jurisdicción nacional como el territorio boliviano, en jurisdicción departamental, en el caso del departamento de Tarija, o una
jurisdicción municipal, solamente el municipio de Viacha o de Achocay, solamente esa sería la jurisdicción. Por otro lado, tenemos la dimensión material, que como veíamos, la distribución de competencias ha tenido una suerte de sectorialización, entonces por lo tanto se determinan materias específicas en el marco de las cuales pueden desarrollar pueden utilizar sus recursos y también ejercer esas competencias a los distintos niveles de gobierno. Entonces esto va vinculado a la materia que se le ha asignado a un nivel de gobierno. Como les indicaba anteriormente, puede ser en temas de salud, educación, medio ambiente, entre otros. Y la dimensión facultativa, que viene a ser la posibilidad de ejercer las facultades específicas vinculadas al ejercicio de una competencia. Para entender bien esta dimensión facultativa, que era bueno lo que habíamos visto al final de la anterior clase, se deben entender tres competencias principalmente. La competencia legislativa, que viene a ser la posibilidad de emitir una ley por parte del órgano legislativo o deliberativo. La reglamentaria, que viene a ser la posibilidad de reglamentar esa ley por parte del órgano ejecutivo, y la facultad ejecutiva, la facultad a través de la cual, que viene la facultad ejecutiva, que viabilice la ejecución, tanto de la ley como del reglamento. Entonces, al hablar de esta dimensión facultativa, tenemos que tener presente principalmente estas tres facultades. Ahora bien, del mismo modo habíamos cerrado la anterior clase, o en la anterior clase, que competencia se la puede entender de dos maneras. Por un lado, como una responsabilidad, es decir, que los gobiernos autónomos tienen la responsabilidad de ejercer estas competencias, es decir, tienen la obligación de ejercer a competencias que se le han asignado con el objeto de que puedan satisfacer las necesidades de la población. En caso de que no se realice este ejercicio de las competencias que se les esté asignado, podrían ser sujetos a responsabilidad por la función pública. Y por otro lado, también una habilitación, es decir, que la competencia sirve como un habilitante para que un nivel de gobierno pueda desarrollar alguna acción específica. Como veíamos en el ejemplo, es muy claro en la anterior clase, del recojo de basura. Esta viene a ser una competencia de aseo urbano, que está vinculado al gobierno autónomo municipal. Y solo este nivel de gobierno, el gobierno autónomo municipal, es el encargado o el habilitado para poder ejercer esta competencia. Sin embargo, si es que el nivel departamental quisiera realizar acciones vinculadas al recojo de basura, o bueno, en sí al aseo urbano como tal, pues estaría ejerciendo una competencia. Por lo tanto, esta podría ser sujeta a responsabilidad. Por lo tanto, los gobiernos autónomos solo pueden ejercer las competencias que les han sido dadas como una responsabilidad, y no pueden ejercer competencias de otros niveles de gobierno. Hasta este punto es hacer un repaso de lo que habíamos visto en la clase del día lunes. No sé si alguna persona tiene alguna... Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Tengo una pregunta y una consulta ahí prácticamente. A ver, hemos hablado prácticamente de que todos los gobiernos tienen autonomía, hablamos de que todos los gobiernos presentan un presupuesto, y más o menos en esta época de lo que es de la pandemia y todo eso, se escucha mucho decir por los gobiernos que prácticamente no cuentan con los recursos para la compra de medicamentos o para la contratación de médicos, y es prácticamente que ellos presentan un presupuesto, que esto es aprobado prácticamente por el Estado, por el gobierno, y en este caso prácticamente ellos tampoco pueden utilizar partidas presupuestarias. Por decir, el año pasado las alcaldías acá en Santa Cruz o la gobernación tenía para la construcción de carreteras, otras cosas que obviamente no estaba destinada a la salud. Entonces mi pregunta era que acaso justamente por el tema de la pandemia, ellos no podían disponer este dinero
que estaba obviamente en el presupuesto para otra cosa, para disponer de la salud. Esa más que todo es mi duda, mi consulta, y en este caso, ¿qué es lo que deberían hacer o cómo es que se debería actuar? Que estamos ahorita en una. Sí, muchas gracias, estimada Shirley. Sí, o sea, es evidente que ha habido todos estos problemas. Se evidenció mucho también la dificultad que tienen los gobiernos autónomos, municipales y departamentales en la ejecución de sus recursos. Sin embargo, sí se había determinado, cada año se elabora un presupuesto que es aprobado por el mismo gobierno autónomo, y también se elabora un plan operativo anual donde se establece cómo a cómo es que van a hacer el gasto de estos recursos. Sin embargo, como tú decías, en el caso de una pandemia, en este caso que nos ha azotado a todos, se ha determinado emergencia sanitaria. Entonces, a través de la declaración de emergencia, ya sea emergencia municipal o emergencia departamental, esto posibilita que los gobiernos autónomos puedan realizar modificaciones presupuestarias extraordinarias, es decir, de alguna manera puedan destinar recursos que, digamos, estaban vinculados a la construcción de una carretera departamental o de un camino vecinal, estos recursos puedan ser destinados a salud. ¿Para qué? Para fortalecer la contratación de personal médico, o para la compra de insumos médicos, o para el mantenimiento de hospitales. O sea, lo podían hacer y aún lo pueden hacer. En el caso de que se declare una emergencia, esto lo que hace es viabilizar que se pueda hacer gastos extraordinarios y modificaciones presupuestarias en sí extraordinarias a este presupuesto que un año antes, porque no sé, como el presupuesto lo que hace es trata de generar un panorama específico de, bueno, lo que nosotros pensamos que va a ser la siguiente gestión, o cómo pensamos gastar los recursos. En caso de imprevistos, como se ha dado esta pandemia, pues se puede hacer este ajuste presupuestario. Y es aún más fácil cuando existe una declaratoria de emergencia, ya sea municipal, departamental o nacional. Entonces, esta sería la forma de proceder en estos casos, ¿no? Entonces, sí hay gobiernos autónomos que tal vez no han realizado estos ajustes presupuestarios, pero es o por desconocimiento, o tal vez porque, bueno, no tienen el personal capacitado o adecuado para poder realizar estas modificaciones presupuestarias. Hay algunos casos que también hay recursos que, bueno, ya los tenían comprometidos en temas de vengados de gestiones pasadas, y esos también no los han podido reutilizar en la pandemia. Pero bueno, eso ya es un caso concreto, ¿no?, que tendríamos que analizar viendo ya cada presupuesto o el plan operativo anual de cada gobierno autónomo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, ahora sí voy a empezar entonces a hacer algunas preguntas, que es lo más seguro que van a ingresar a la evaluación a la evaluación final. En primera instancia, quisiera consultar si alguien se anima a contestar. Caso contrario, voy a indicar a alguna persona de las presentes. ¿Quién me podría decir qué tipo de estado es el estado boliviano, el estado plurinacional de Bolivia? Si es un estado simple o es un estado compuesto. No sé si me podrías contestar, por favor, Patricia Vázquez. Doctor, buenas noches. Sí, el Estado plurinacional sería un Estado compuesto, según la explicación a lo que le he entendido.
Claro que sí. Por el Muchas tema gracias. de las, perdón, por el tema de las autonomías, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? En sí se constituye en un estado compuesto porque a partir del 2009 lo que se hace es ya no concentrar el poder en un solo nivel de gobierno, en el gobierno central, sino se divide este poder y se les asigna este poder también a los gobiernos autónomos como al nivel central del Estado y por lo tanto ya no se constituye en un Estado simple, sino en un Estado compuesto vinculado a esta división de o esta asignación diferencial del poder, ¿no? Como tal, a través de las competencias. Luego tendríamos, a ver, otra pregunta. No sé si alguien me podría contestar respecto a cuáles son las facultades del órgano legislativo o deliberativo. Valeria Keiko, por favor. Valeria Choque. Buenas noches. Las facultades serían Buenas noches. el órgano deliberativo y el órgano ejecutivo. En el órgano deliberativo sería la emisión de leyes, que es controlado por el órgano ejecutivo. Y en el órgano ejecutivo serían los reglamentos, las facultades serían Ya. dos, o sea, se Bueno, dividen respecto a... el órgano ¿Ya? deliberativo y el órgano ejecutivo. Bueno, solamente para aclarar un poco, en sí son dos órganos los que constituyen a los gobiernos autónomos, el órgano deliberativo y el órgano ejecutivo. El órgano deliberativo tiene tres facultades, como decías bien, la facultad de emitir leyes, que viene a ser la facultad legislativa, también tiene otras dos facultades, que viene a ser la facultad reglamentaria, perdón, la facultad deliberativa, que es a través de la cual pueden deliberar y dialogar la regulación de las competencias, y la facultad fiscalizadora, a través de la cual se va a hacer el control del uso de los recursos por parte del órgano ejecutivo. Entonces son tres las facultades del órgano deliberativo: la facultad legislativa, facultad deliberativa y facultad fiscalizadora. Respecto al órgano ejecutivo, este tiene dos facultades. ¿Alguien se anima a contestar? Doctor Jimena Vargas, reglamentaria y ejecutiva. Bien, muchas gracias. Exacto. La reglamentaria que emite ¿Sí? las normas y la ejecutiva que tiene la potestad de administrar y ejecutar la ley y las normas reglamentarias. Exacto. Muchas gracias, Jimena. Exactamente lo que hace referencia a la facultad reglamentaria es la posibilidad de emitir normativa reglamentaria por parte del órgano ejecutivo, y la facultad ejecutiva, así simple como igual lo dijo Jimena, es la posibilidad de ejecutar esas, tanto leyes como reglamentos, ¿no? A través de la utilización de los recursos asignados a estos gobiernos autónomos. Luego tendríamos una pregunta más. ¿Quién me podría mencionar cuáles son los niveles de gobierno subnacionales? Estos, bueno, en sí son 5 niveles de gobierno. Uno de ellos es el nivel central del Estado, pero tenemos 4 niveles de gobierno subnacionales adicionales. Juan Carlos Vilca, por favor. Los gobiernos, bueno, sería el gobierno autónomo departamental, el gobierno autónomo municipal, el gobierno autónomo regional, el gobierno autónomo de indígena originario campesino.
Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Está correcto. También para hacer un pequeño repaso, también habíamos visto de que tenemos entidades, unidades territoriales, ¿no? Como ustedes saben, las unidades territoriales son esos espacios geográficos en el marco en los cuales se pueden constituir algún tipo de entidad territorial. Las unidades territoriales vienen a ser 5, perdón. No sé si alguien me podría dar alguna de ellas. Dafne Patón, por favor. Como les indicaba, esto está vinculado a las unidades territoriales. No sé si Dafne nos podrías ayudar diciéndonos alguna unidad territorial que hayamos mencionado en la clase del día lunes. ¿Aló? Doctor, buenas noches. Tal vez me podría ayudar con la respuesta. Claro que sí, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, habíamos visto en la anterior, claro que sí, que existen 5 unidades territoriales. Lo que viene a ser la unidad territorial es este espacio geográfico donde puede constituirse una entidad territorial o donde se puede utilizar el mismo para hacer la planificación del ejercicio de nuestras competencias. Como les decía, son 5 las unidades territoriales reconocidas por la Constitución. La primera, que es el departamento; la segunda, la provincia; el municipio; el territorio indígena originario campesino; y la región. Esas vienen a ser las 5 unidades territoriales. Nuevamente, no lo reitero: el departamento, la provincia, el municipio, el territorio indígena originario campesino y la región. Entonces, en estas unidades territoriales es donde se va a constituir los distintos niveles de gobierno, las distintas entidades territoriales como tal. Y cada una de estas unidades territoriales se va a constituir en una jurisdicción específica. Bueno, hasta acá con algunas preguntas. No sé si tienen alguna consulta más. Si no, vamos a entrar un poquito a ver el tema y ya más adelante igual si van saliendo algunas preguntas o al medio de la clase podemos ver algunas preguntas vinculadas ya a este tema que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, que son las competencias como tal. Ya hemos visto todo lo que es el régimen autonómico, ahora nos toca ver lo que es el régimen competencial, es decir, cuáles son las competencias que se asignan a los distintos niveles de gobierno y qué tipos de competencias existen. Ya que para hablar de competencias tenemos que hablar de 4 tipos de competencia, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto. Igualmente, con el objeto de descansar, ya llegada a las 8:30 más o menos, vamos a tener unos 5 minutos para poder tomar algo, dar un respiro y, bueno, volver a continuar con las mismas energías. Ahora retomaremos la clase para poder ver lo que les decía, ¿no? El régimen competencial como tal. Siguiendo la misma metodología, el día viernes también vamos a tener un repaso que veamos a partir de acá respecto a las competencias. El régimen competencial. Como les indicaba, el elemento fundamental dentro del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, considerando de que es a través de las competencias que se determinan las responsabilidades, atribuciones y funciones que van a tener los distintos niveles de gobierno.
Entonces, a través de este régimen de competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno, lo que se busca es que distintos niveles tengan identificadas claramente cuáles van a ser sus funciones. Para poder ejercer una competencia, debe tener presente el circuito del ejercicio competencial. Como les decía anteriormente, es fundamental que consideremos 3 de las 5 facultades. La facultad legislativa, a través de la cual se va a poder emitir una ley, la facultad reglamentaria, a través de la cual el órgano ejecutivo va a emitir una norma de la ley, y la facultad ejecutiva, a través de la cual se va a ejecutar tanto la ley como la reglamentación. Entonces, para poder ejercer una competencia en primera instancia, se debe entender esto: la posibilidad, la emisión de la ley, la emisión de la reglamentación y la ejecución de estas normas. Entonces, para poder ejercer esa competencia, este sería el circuito denominado del ejercicio competencial. Entonces, a través de este circuito se puede ejercer una competencia. Y es que estas 3 facultades son fundamentales al momento de que ustedes puedan identificar cuáles son las atribuciones que tienen los distintos niveles de gobierno. Y nos van a ser muy útiles estas 3 facultades al momento de diferenciar los tipos de competencias que existen. Ahora, entrando a los tipos de competencia, como les indicaba, son 4 tipos de competencia. Estas competencias han sido identificadas y conceptualizadas en primera instancia por la Constitución Política del Estado, donde nos ha determinado que existen 4 tipos: la competencia privativa, la competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia concurrente. En primera instancia, lo que hace la Constitución es darnos un concepto básico sobre estas competencias y también nos da un listado de competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno en este tipo de competencia. Asimismo, posteriormente, la Ley Marco de Autonomías desarrolla más detalle lo que se va a entender por cada una de estas competencias, y el último, varias sentencias constitucionales, pero la principal sentencia constitucional que tendríamos que revisar es la sentencia constitucional 2055, que ha sido emitida el 2012, a través de la cual se conceptualiza de una manera más detallada qué es lo que se va a entender por cada una de estas. Ahora bien, para poder ver cada una de estas competencias, el concepto principal en la competencia privativa viene a ser de que estas competencias se le han asignado únicamente al nivel central del Estado, es decir, solo este nivel de gobierno, el nivel central del Estado, puede elaborar la legislación de esta competencia, reglamentar estas competencias y ejecutarlas. Y estas sí no pueden ser asignadas a los gobiernos autónomos subnacionales o a las entidades territoriales autónomas, porque son exclusivamente reservadas para el nivel central del Estado. Por lo tanto, también se constituirían en competencias que no pueden ser transferidas o delegadas a otros niveles de gobierno. ¿Por qué se da este tipo de competencias privativas? En sí, la lógica que ha considerado el legislador o el constituyente de definir este tipo de competencias privativas es de que tienen un carácter estratégico, pero para la defensa y mantener la unidad del Estado, es decir, que a través de estas competencias privativas lo que se busca es esta unidad, la unidad que tenga y también estas características específicas, ¿no?, de defensa del Estado como tal. Y como les indicaba, si es básicamente privativa, puede ser legislada, reglamentada y ejecutada únicamente por el nivel central del Estado, y este nivel de gobierno no puede delegarla ni transferirla a otros niveles de gobierno. Luego tenemos las competencias exclusivas. Las competencias exclusivas, lo que se hace es asignar estas al nivel central del Estado, como también a las entidades territoriales autónomas. Son competencias en las cuales la facultad de emitir la ley, la facultad de emitir el reglamento y la facultad de ejecutar esa competencia recaen en el gobierno al cual se le ha asignado esta competencia exclusiva. Es decir,
Estas competencias, en el caso, por ejemplo, de aseo urbano, en el caso de los gobiernos autónomos municipales, la emisión de la ley sobre aseo urbano lo va a hacer el municipio. La reglamentación la va a hacer el municipio y también el municipio se va a encargar de ejecutar esta competencia exclusiva. Por lo tanto, son competencias que se asignan a los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, a diferencia de lo que veíamos en la competencia que viene a ser la competencia privativa, esta sí puede ser delegada o transferida a otro nivel de gobierno. Es decir, como vamos a ver más adelante, existen dos mecanismos para realizar la movilidad competencial, que viene a ser la delegación de competencias y la transferencia. En el caso de la competencia privativa, no puede ser esta movilidad competencial de delegación o transferencia, pero en el caso de competencias exclusivas, sí existe la posibilidad de transferir o delegar las competencias. Respecto a las competencias compartidas, ya estas son un poco más complejas, ya que igualmente para poderlas entender tenemos que considerar de que se comparte, es decir, la misma denominación que se le da a esta competencia está vinculada a que son competencias en las cuales se encuentran compartidas las tres facultades necesarias para ejercer una competencia, es decir, la facultad legislativa, la facultad reglamentaria y la facultad ejecutiva. Todos los niveles de gobierno cuentan con estas competencias compartidas y pueden ejercer estas competencias compartidas. Sin embargo, existe un requisito específico para poder desarrollarlas. Por un lado, que el nivel central del Estado emite básica. Esta ley básica o legislación básica lo que hace es definir las acciones, las actividades que van a tener los distintos niveles de gobierno. Es decir, la legislación básica va a delimitar claramente esta competencia, determinando responsabilidades o atribuciones para los distintos niveles de gobierno, tanto el nivel central como el nivel departamental o municipal. En el caso de estas competencias compartidas, una vez emitida la legislación básica, las entidades territoriales autónomas van a emitir legislación de desarrollo o leyes de desarrollo. En el marco de lo que determina la ley básica se emiten leyes de desarrollo en el marco de las cuales las entidades territoriales autónomas van a reglamentar y ejecutar. Como les indicaba, con el objeto de no confundirnos mucho, lo que se hace con estas competencias es otorgar la posibilidad de legislar, reglamentar y ejecutar a los distintos niveles de gobierno, con el único requisito de que el nivel central del Estado emita una ley básica, las entidades territoriales autónomas, en el marco de esta ley básica, emitan leyes de desarrollo. Pero las entidades territoriales autónomas también cuentan con una facultad legislativa, es decir, de emitir leyes por parte del órgano legislativo o deliberativo. A diferencia de las competencias concurrentes, que es el otro tipo de competencias, el último de los 4 tipos de competencias concurrentes que veíamos anteriormente, de los 4 tipos de competencias establecidas en la Constitución. En este tipo de competencias, la facultad legislativa está reservada únicamente al nivel central del Estado. Es decir, el nivel central del Estado es el único nivel de gobierno que puede emitir la ley. En el marco de esta ley se determinan responsabilidades que van a ser reglamentadas tanto central como por las entidades territoriales autónomas. En este caso, en este tipo de competencias, la diferencia con todas las anteriores viene a ser de que las entidades territoriales autónomas solamente tienen la posibilidad de reglamentar, es decir, el órgano ejecutivo va a reglamentar la ley y va a ejecutarla, pero en base a la ley que ha emitido el nivel central del Estado. Y la entidad territorial autónoma no puede emitir leyes en el marco de competencias concurrentes, porque no tiene la facultad legislativa. Dicha facultad legislativa estaría reservada únicamente para el nivel central del Estado. Del mismo modo, respecto a estas competencias concurrentes, en el caso de competencias concurrentes, el nivel central del Estado puede realizar también la posibilidad de reglamentar y ejecutar, es decir, emite la ley, pero también puede reglamentar y ejecutar en 3 casos específicos. Cuando la facultad ejecutiva y reglamentaria que corresponden a las entidades territoriales autónomas no sean ejercidas. Es decir, si los gobiernos autónomos se le ha asignado una responsabilidad específica vinculada a
salud, por ejemplo, ¿no? Al correcto control respecto al desarrollo o al mantenimiento de los hospitales de tercer o segundo nivel, lo que puede hacer el gobierno central es ayudar o de alguna manera ejercer esas competencias que no estén siendo desarrolladas en este primer caso. Por otra parte, también podría participar el nivel central de manera simultánea cuando se determinan responsabilidades para el nivel central del Estado que no concentren, es decir, que no centralicen todo el ejercicio de la competencia concurrente en este nivel de gobierno. Por lo tanto, es una obligación en el caso de la regulación vinculada a competencias concurrentes que se determinen responsabilidades tanto para el nivel central del Estado como también para el gobierno autónomo departamental, municipal, es decir, para todos los niveles de gobierno. Y por último, también se puede regular, es decir, se puede determinar como posibilidades de que reglamente y ejecute estas competencias del nivel central del Estado, cuando se determinan responsabilidades que estén vinculadas netamente a sus instituciones, es decir, se definan responsabilidades o funciones para el Ministerio de Salud o para el Ministerio de Educación, que si bien la competencia de gestión del sistema de salud y de educación vienen a ser una competencia concurrente, el nivel central del Estado cuenta con instituciones que están vinculadas a competencias y por lo tanto puede ejercer también la reglamentación y ejecución en el marco de estas atribuciones que desarrollan tanto en el ejemplo, ¿no?, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Para entender mejor lo que viene a ser la asignación de competencias, como habíamos visto, existen 4 tipos de competencias, las cuales han sido distribuidas en un catálogo competencial. Lo que hace este catálogo competencial es determinar de una manera primaria cuáles van a ser las competencias que se les está asignando a los distintos niveles de gobierno. Es decir, la Constitución Política del Estado en sus artículos 298, 299, 300, 302 y 304 señala claramente cuáles son las competencias los distintos tipos de competencias que están siendo asignadas a los diferentes niveles de gobierno. A eso se lo ha conocido como catálogo competencial. En este catálogo se determina, como les indicaba, las distintas competencias, tanto exclusivas, compartidas y concurrentes para el nivel central del Estado, gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal y gobierno autónomo indígena y originario campesino. En el caso de la autonomía regional, si se revisa la misma Constitución, no se le asigna competencias como tal, y más bien se determina de que la autonomía regional va a recibir las competencias que le sean transferidas por parte del gobierno autónomo departamental o por otros niveles de gobierno. Es decir, en el caso del gobierno autónomo regional del Chaco, que viene a ser por ahora el único caso, al momento de su constitución, en su estatuto se determina que las competencias que va a desarrollar van a ser las que le han sido atribuidas por parte del gobierno autónomo departamental de Tarija. Entonces es este gobierno autónomo departamental de Tarija el que ha determinado qué competencias va a poder ejercer la autonomía regional. Esa es la única diferencia respecto a la asignación de competencias establecida por el catálogo competencial señalado en la Constitución Política del Estado. Ahora bien, respecto acá a este punto viene a ser la asignación y movilidad de competencias. En este caso, como les indicaba, puede existir 2 tipos de asignación de competencias. La asignación primaria, que era la que veíamos anteriormente, que viene a ser el catálogo competencial como tal. A través de este catálogo competencial o a través de en sí la Constitución Política del Estado, lo que se hace es hacer una asignación primaria donde se definen cuáles son las competencias que va a poder ejercer cada nivel de gobierno. Por otra parte, también tenemos una asignación competencial secundaria, es decir,
La primaria es la que ya ha sido establecida en la Constitución, pero existen casos que no han sido asignadas o de alguna manera el legislador no las ha considerado al momento de elaborar la Constitución. Sin embargo, sí existen necesidades de la población de que estas competencias sean desarrolladas. Entonces, por lo tanto, existe la posibilidad de generar una asignación secundaria, es decir, que se asignen competencias adicionales a las que se han establecido en la Constitución del Estado. Ahora, en este caso tenemos dos posibilidades. En caso de que exista una competencia que no se ha asignado de manera primaria en la Constitución, lo que se podría hacer es inicialmente que el nivel central del Estado determine que ésta se constituye en una competencia exclusiva de este nivel de gobierno, el nivel central del Estado, y él pueda definir si la va a transferir o delegar como un mecanismo de movilidad competencial. O por otra parte, a través de una ley emitida por el nivel central del Estado, lo que se puede hacer es también definir qué nivel de gobierno va a poder ejercer una nueva competencia, a qué nivel de gobierno se le estaría asignando esta competencia, cuál es el tipo de competencia, es decir, si va a ser una competencia exclusiva, privativa, concurrente o compartida, y en qué materia se está dando la competencia. Entonces, va a ser a través de una ley del nivel central del Estado que se establezca la posibilidad de asignar una nueva competencia a otro nivel de gobierno. Ahora, para que ustedes puedan ver lo complejo que viene a ser el aspecto competencial en nuestro nuevo régimen autonómico boliviano, en la primera asignación, es decir, en la asignación primaria que se ha realizado a través del catálogo competencial en la Constitución Política del Estado, se determinan 199 competencias, de las cuales privativas, es decir, competencias privativas que solo han sido asignadas al nivel central del Estado, tenemos 22, competencias exclusivas del nivel central del Estado únicamente son 38, competencias compartidas vienen a ser 7, las competencias concurrentes 16, competencias exclusivas de la autonomía departamental o del gobierno autónomo departamental, que son 36, las competencias exclusivas de la autonomía municipal, 43, las competencias exclusivas de la autonomía indígena, originario y campesino, 23, también tenemos dos casos específicos donde existen competencias compartidas entre el nivel central del Estado y la autonomía indígena, que vienen a ser 4, y del mismo modo competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y la autonomía indígena originaria campesina, que serían 10. Sumando un total, como les indicaba, de 199 competencias. Es decir, son varias competencias que deben ser desarrolladas de forma obligatoria por los gobiernos autónomos y por el nivel central del Estado. Ahora, adicional a esas competencias, y esto es bastante importante, se han creado competencias adicionales, es decir, además de las 199 que veíamos, se han ido viendo necesarias la creación de nuevas competencias específicas. En primera instancia, se ha determinado a través de la Ley 031, es decir, de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en la gestión 2010, que se iba a crear una nueva competencia exclusiva. Bueno, nuevas competencias exclusivas para el nivel central del Estado, para el gobierno autónomo departamental, para el gobierno autónomo municipal y para el gobierno autónomo indígena originario campesino. Estas competencias están vinculadas a la gestión de riesgos y atención de desastres naturales. Es decir, como no se había considerado esta competencia o esta posibilidad dentro de la Constitución Política del Estado, lo que se hace es asignar de manera secundaria a través de la Ley 031. Posteriormente, en la gestión 2013, a través de la Ley 339, se determina como competencia exclusiva a nivel central del Estado la delimitación de unidades territoriales. Es decir, esta ley define que solo el nivel central del Estado de manera exclusiva puede determinar la delimitación entre unidades territoriales, ya sea conflictos que existan entre departamentos o entre municipios.
Por otro lado, tenemos la ley 351, que viene a ser del 19 de marzo del 2013, por la cual se crea una nueva competencia vinculada a la otorgación de personalidades jurídicas, pero a organizaciones religiosas o espirituales. Es decir, solo el nivel central del Estado va a poder ejercer como competencia exclusiva y va a poder otorgar personalidades jurídicas a estas organizaciones religiosas y espirituales, a través de, en este caso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que realiza esta otorgación de personalidades jurídicas. Luego tenemos la ley 453, que igual en la gestión 2013, establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado la posibilidad de desarrollar los derechos, garantías y políticas de las usuarias y los usuarios, de las consumidoras y los consumidores en el ámbito nacional y sectorial, sin perjuicio de la competencia exclusiva del nivel municipal. Es decir, lo que hace esta competencia es posibilitar que el nivel central se encargue de regular los derechos de los usuarios y consumidores, pero vinculados a sectores específicos. Es decir, a sectores grandes como por ejemplo al tema de telecomunicación, a sectores vinculados a la prestación de servicios básicos y dejando de lado o dejando para que el gobierno autónomo municipal, igual en el marco de su competencia vinculada a usuarios y consumidores, pueda desarrollarla, pero esto ya estaría vinculado a sectores distintos, como por ejemplo a garantizar los derechos de los usuarios y consumidores en mercados o en ferias específicas, ferias ambulantes también. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Vinculado al sector regulado, al sector específico, sectores grandes como telecomunicaciones, servicios básicos, y en el caso del municipio, que viene a ser estos sectores, pero vinculados al comercio informal y también a los mercados y otro tipo de comercios específicos. Por otro lado, la ley 548 de la gestión 2014 crea una competencia privativa para el nivel central del Estado, la cual está vinculada a la codificación sustantiva y adjetiva en materia de niña, niño y adolescente. Es decir, no se había considerado en la Constitución Política del Estado la posibilidad de emitir este código, perdón, de la niña, niño y adolescente, y lo que se hace es crear una nueva competencia con el objeto de que sea el nivel central del Estado el encargado de emitir esta codificación específica. Posteriormente, también se ha emitido la ley 708 vinculada a la conciliación y arbitraje. Esto en la gestión 2015 se determina como competencia exclusiva del nivel central del Estado. Por otro lado, la ley 738, en la gestión 2015 también, lo que hace es generar una competencia exclusiva para el nivel central del Estado, vinculada a la implementación y funcionamiento de los institutos de cuarto nivel de salud. El servicio público, bueno, el sector público en el caso de salud se divide en niveles de salud. En el caso del primer y segundo nivel de salud, es decir, establecimientos de salud de primer y segundo nivel, es otorgado o asignado a los gobiernos autónomos municipales. El tercer nivel de salud, que vienen a ser hospitales ya con bastante especialidad, están asignados a los gobiernos autónomos departamentales. Y existen, según esta ley, la ley 738, centros o institutos de salud que son altamente especializados, como por ejemplo centros vinculados al tratamiento del cáncer u otro tipo de hospitales específicos, los cuales van a ser de cuarto nivel de salud por su alta especialidad. Y estos centros de salud van a ser de competencia específica y exclusiva del nivel central del Estado. Por otro lado, tenemos la ley 804, que ha sido emitida en la gestión 2016, que está vinculada a las políticas nacionales deportivas y el deporte en el ámbito nacional como tal. Es decir, lo que hace es convertir en una competencia exclusiva del nivel central del Estado las políticas nacionales deportivas y el deporte en el ámbito nacional, vinculado más que nada a la representación que se realiza en el caso de olimpiadas o en el caso de partidos internacionales donde existe un equipo que representa a Bolivia como tal, y no así por ejemplo, al tema de
deportes, pero vinculados a jornadas deportivas nacionales, donde existen dos departamentos que cada uno va con sus delegaciones deportivas. En este caso, cuando se trata de una representación nacional que esté yendo deportistas a nombre de Bolivia, pues en este caso sería competencia del nivel central del Estado. Luego tenemos la ley 913, que es emitida en la gestión 2017, que viene a ser de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Este igual se constituye en una competencia exclusiva del nivel central del Estado. Por otro lado, la ley 974, que a diferencia de todas las anteriores que, bueno, hemos visto, que en su mayoría se han asignado al nivel central del Estado, lo que se hace es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y los distintos niveles de gobierno. Pero esto es para generar una gestión transparente en sí en el desarrollo de sus funciones, competencias y atribuciones. Lo que busca esta ley o lo que se crea en esta ley es la competencia de gestión de la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Y por último, en la gestión 2017 se ha creado una competencia que viene a ser la de tecnología nuclear con fines pacíficos. A través de esta competencia de tecnología nuclear con fines pacíficos, se habría cerrado por ahora las competencias adicionales que se han otorgado a niveles de gobierno, es decir, además de las competencias, las 199 competencias que han sido asignadas en la Constitución Política del Estado de manera primaria, tendríamos que considerar estas leyes que asignan competencias a los distintos niveles de gobierno. Entonces, por ahora, este sería el panorama de todo lo que se ha asignado en general a los distintos niveles de gobierno, con el objeto de que ustedes conozcan cuáles son las atribuciones, responsabilidades y competencias de los distintos niveles de gobierno. Antes de entrar a la última parte, si quisiera un breve descanso, unos 3 minutitos, por favor, y en este momento igual continuamos con lo que viene a ser transferencia y delegación de competencias.
Bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces retomaremos ya para concluir la presente clase. Sí quisiera llamar lista de que me pidieron que debemos controlar la asistencia. Y ya luego terminaríamos con la última parte, que es la transferencia y delegación de competencias. Por favor, estén atentos, voy a llamar lista a todos los presentes. Simón Candia Quisbert. Valeria Choque Chipana. Dayana Jauregui. Perdón, licenciado, no daba mi micrófono. ¿Perdón? No daba mi micrófono. ¿Aló? Disculpe, mil disculpas. Ah, ya. Valeria, ¿verdad? Sí, por favor. Claro que sí, no hay problema. Shirley Gemio. Roxana Marca. Presente, licenciado. Gracias. Herbert Melgar. Edith Zamoyo. María Luisa Murucci. Dafne Patón. Presente, licenciado. Gracias. Grover Salas. Rosemary Soria. Jessica Toledo. Presente, doctor. Muchas gracias. Jimena Vargas. Presente, doctor. Presente. Wendy Vázquez. Presente, doctor. Gracias. Juan Carlos Vilca. Presente, licenciado. Gracias. Y Edwin Villegas. Bueno, muchas gracias. Como les indicaba, ahora vamos a ver la última parte del tema que nos toca hoy, que está vinculado a la transferencia y delegación de competencias. No sé si tienen alguna consulta de lo que vimos el día de hoy respecto a los tipos de competencia y el régimen competencial establecido por la Constitución. Bueno, entonces retomando, como les indicaba, ya vinculado por un lado, lo habíamos visto, la asignación de competencias. Ahora lo que viene es la movilidad competencial o la transferencia y delegación de competencias. Indicado anteriormente, en el caso de las competencias exclusivas, existe la posibilidad de que los gobiernos autónomos o el nivel central del Estado, en el marco de sus competencias exclusivas que les han sido asignadas, puedan transferirlas o delegarlas. Estas dos figuras de movilidad competencial vienen a ser figuras por las cuales se pasa esta responsabilidad y se habilita a otro nivel de gobierno para que pueda ejercer una competencia que no se le ha asignado de manera primaria o secundaria. Es decir, a través de la transferencia lo que hacemos es
asignar o otorgar esta posibilidad, esta responsabilidad a otro nivel de gobierno de manera definitiva. Este nivel de gobierno lo que hace al momento de transferir es dejar de ejercer esta competencia que se está transfiriendo para que el otro nivel de gobierno la ejerza, pero de manera definitiva. Esto quiere decir que una transferencia realizada no es revocable, ella es definitiva, es decir, que si se transfiere una competencia no se la puede volver a recuperar. Por otra parte, la delegación viene a ser un mecanismo del mismo modo para hacer la movilidad de competencias, pero la diferencia con la delegación es que una delegación sí es revocable, es decir, si en algún momento una responsabilidad que se ha asignado o se le ha otorgado a otro nivel de gobierno de que no la está realizando de una manera adecuada, lo que se puede hacer es revocar esta responsabilidad con el objeto de que este nivel de gobierno deje de ejercerla y bueno, vuelva a manos del gobierno titular de la competencia. Pero en resumen, la transferencia viene a ser una otorgación de una responsabilidad de manera definitiva, la cual no se puede recuperar, y la delegación viene a ser una otorgación de una responsabilidad, pero de manera transitoria o revocable en el momento que el gobierno titular de la competencia considere necesario. Ahora, solamente puede ser transferida y delegada la competencia exclusiva. Esto es importante porque en el caso de las competencias concurrentes o compartidas, ninguna de esas puede ser sujeta a movilidad competencial. Solamente las competencias de carácter exclusivo tendrían a ser las que pueden ser transferidas o delegadas. Asimismo, no todas las facultades o la totalidad competencia puede ser transferida o delegada. Solamente se puede transferir o delegar las facultades reglamentarias ejecutivas, es decir, la facultad de emitir la ley que regule la competencia específica, solamente facultad del gobierno titular de la competencia. Por lo tanto, solo podría transferirse o delegarse la facultad reglamentaria, es decir, de emitir reglamentos por parte del órgano ejecutivo, y la facultad de ejecutar esta competencia. Hasta acá habría concluido con lo que habíamos preparado para el día de hoy, que es el régimen competencial. Lo vamos a repasar esto el día viernes también, con el objeto de que se les quede claro, ya que es un tema complejo. Es importante que ustedes consideren recuerden cuáles son estos tipos de competencia y bueno, por lo menos el concepto básico de cada tipo de competencia. Entonces vamos a empezar la siguiente clase revisando un poco. Del mismo modo, les invito a desarrollar el foro el día de mañana, que está vinculado a qué tipo de competencia, y es lo que estábamos viendo justo en este tema de movilidad competencial, que viene a ser qué tipo de competencia permite la transferencia o delegación competencial. Analice según su criterio en qué circunstancias sería conveniente recomendar que se realice una transferencia o delegación de competencias. O sea, lo que hemos visto en esta clase es señalar cuál es el tipo de competencia que permite la transferencia y delegación, y en su criterio personal, en qué casos, ¿no? Si puede ser, digamos, el caso de que no se cuenten con recursos suficientes, o porque hay competencias que de alguna pueden ser ejercidas de una manera adecuada o de mejor manera por un gobierno municipal que puede estar más cerca a la sociedad, ¿no? O al beneficiario de esta competencia. Entonces, es lo que tendrían que ustedes señalar en este foro que está establecido mañana. También señalarles mi contacto, como les había indicado en la anterior clase. Este es mi correo electrónico, ademarortizroman@gmail.com. Para cualquier consulta que quieran hacerla, me pueden escribir un correo y los voy a tratar de responder de manera inmediata. Y mi número telefónico, ya sea para alguna llamada, alguna consulta específica del curso, o algo vinculado con los temas que estamos viendo, que es del 725-09840, ¿no?
Entonces, les agradezco por haberme acompañado el día de hoy y espero que tengan una feliz jornada. Y bueno, nos vemos el día viernes. A no ser que tengan alguna pregunta adicional. Bueno, entonces muchas gracias. Nos veríamos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.